Bienvenidos queridos hermanos de nuestra diócesis de Alajuela. Hoy tenemos un episodio más de Historia de una vocación. Pero hay algo particular en el día de hoy, porque no está con nosotros la persona de la cual queremos hablar de su vocación. ¿Y por qué no está? Porque queremos hablar de una madre fundadora de una de las congregaciones de nuestra diócesis de Alajuela, la hermana Paula de Jesús Gil Cano, que justamente este año está celebrando el 175 aniversario de su nacimiento. Esta congregación quiere pues dar a conocer a la hermana Paula, la riqueza que ella nos puede dar a cada uno de nosotros, pueblo de Dios, de su espiritualidad, de su vocación, de su vida entregada al Señor. Y por eso hoy nos acompañan dos personas que claramente conocen acerca de la vida de la hermana Paula. Así que hermanas, bienvenidas y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, quiero que las conozcan los que nos van a ver y a escuchar. ¿Cuáles son sus nombres, hermanas? Mi nombre es Odilí Jesús Méndez Arias. En este momento presto el servicio como superiora provincial de la provincia. Y bueno, estoy muy emocionada y muy contenta de venir a compartir. Y primera vez que compartimos en la diócesis y tenemos 76 años de tener presencia aquí en Alajuela. Y es un honor venir a compartir con la gente esta riqueza que tenemos de nuestra fundadora. Soy Elizabeth Carranza Sánchez, soy la vicaria provincial y también me da mucho gusto estar aquí para dar a conocer a nuestra fundadora, ya que está cumpliendo estos años de su nacimiento, 175, y es para nosotros un gusto poderla darla a conocer mediante este medio. Bueno, agradecemos a las hermanas que fueron las que nos llamaron para tener ese espacio y nosotros con gusto proporcionamos este espacio también que es para toda nuestra diócesis de Alajuela y más allá. Sin duda alguna la experiencia de la vocación en cada persona nos revela una historia de encuentro con Dios en sus diversidades, en sus diferencias, pero que tiene como un hilo en común, que es disponerse y entregarse a las manos de Dios, de ese Dios que nos llama en medio de nuestras cualidades, en medio de nuestros defectos, en medio de nuestras fragilidades. Así que vamos a entrar a conocer acerca de la hermana Paula, que enriquece la espiritualidad de esta congregación y a su vez esta congregación nos enriquece a nuestra diócesis. Así que aprovechemos ese espacio para conocerlas y conocer más acerca de ella. Entonces, hermana, la primera pregunta que quisiera hacerles, bueno, cuéntenos un poco de la vida de la hermana Paula, dónde nace, cómo se desenvuelve su vida hasta el día de su muerte. Bueno, muy bien. La madre Paula nace en España, en una provincia de Almería, un pueblo que se llama pequeño, Vera, el 2 de febrero de 1849. Ella es de una familia muy pobre y al ser abandonada por su papá, pues tiene que su mamá llevarla a un hogar para niñas huérfanas en Cartagena. Allí ella desde muy pequeñita vive en esa institución benéfica. Más adelante esa institución es regida por las Hermanas de la Caridad. Y ella pues se cría en ese ambiente ya con religiosas de la caridad, toda su juventud, podríamos decir, hasta los 30 años. Ella ahí ya ayuda a las hermanas en todos los quehaceres que hay en una institución de estas. Y es a los 30 años cuando tiene la oportunidad de salir de esa institución, porque en Murcia, otra provincia del sur de España, hay una riada, una gran catástrofe donde las aguas del río Segura que pasan por allí se inunda bastante la ciudad y a raíz de eso quedan muchos niños huérfanos
Entonces hay un comité de señoras que comienzan a solucionar un poco esa carencia que hay de todo en ese momento. Y a los pocos días de ellas estar solucionando muchas cosas, se dan cuenta que hace falta alguien que se encargue de lleno, porque son señoras que tienen también sus familias y tienen también sus obligaciones. Entonces acuden a Cartagena, porque saben que ahí hay un centro donde tienen jóvenes, y a la madre Paula, la que en ese momento es elegida, y ella pues con mucho gusto, porque de todas maneras ya desde mucho tiempo atrás era una persona como llamada por el Señor. Era una persona que deseaba ser religiosa, pero las circunstancias no le habían permitido serlo. Entonces se viene ella a Murcia el año 1879, 8 de diciembre, y allí empieza pues a ayudar a ese grupo, pero pues con el tiempo las otras señoras pues se van apartando de ese grupo de niñas que recogen, y es la madre la que lleva como el timón de la obra. Ahí ella sigue proporcionando todos los medios a las niñas, se une otro grupo de jóvenes con ella y empiezan ella a vivir ya como congregación. Pero yo quisiera también como decir algo de la madre, cómo era ella, o sea, su vida como humana, como persona. No sé si Sor Odilia ahora nos puede decir algo acerca de su personalidad. Pues sí, cuando usted hablaba, decía de que hay un hilo conductor en todo ser humano. Todos tenemos como una historia de familia, una historia de vida cristiana, una historia de vida que lleva un proceso y que va como dando un crecimiento, ¿verdad? Integral. Y en la vida de ella, en medio de todo eso que Sor Elizabeth compartía, vemos desintegración familiar, abandono por parte del papá, pero sin embargo ella todo eso lo trascendió desde Dios. El amor de Dios a ella le llenó todas esas carencias de pobreza material, de pobreza afectiva, podríamos decir, pero ella al final cuando vino y respondió a esa llamada, o sea, ese perfil humano de ella, Dios le fue llenando todo eso, y ella era una persona integrada, una persona que amaba, una persona que perdonó, una persona que se dio. Entonces, toda esa personalidad de ella era una persona con un coraje, con un equilibrio emocional, que tenía como una mujer reflexiva, una mujer valiente, una persona que tiene un don de Dios, su naturaleza humana estaba como llena, digamos, de una gracia, de que Dios se hacía presente en ella, porque era como esa cosa de, digamos, ser mujer, su ser de mujer estaba también lleno de Dios. Entonces ella, al compartir una persona tenaz, una persona responsable, una persona que no se rindió ante las dificultades, porque todo eso que vivió desde pequeña la podían haber hecho una mujer acomplejada, que tal vez no hubiera asumido esas responsabilidades, esos retos tan grandes, sino que más bien se dispuso a la obra de Dios sin ninguna seguridad, sin nada, sino que dispuesta a servir. Ella era una amante de la Virgen María. Su ideal siempre fue la Santísima Virgen a través de toda su vida. Por eso la congregación es una congregación eminentemente mariana, franciscana y mariana, porque en toda su vida, sus cartas, sus reflexiones hacia las hermanas, las primeras hermanas, todo hay una gran referencia a la Santísima Virgen. Muchas frases de ella es a la Santísima Virgen. Y entonces funda, o sea, la Virgen María para ella, dice ella, es nuestra fundadora. En muchas casas dice. Y cuando ella, por ejemplo, tenía que ir a visitar algunas casas porque ya
después de haberse venido allí y haberla, un sacerdote ayudado en la forma espiritual a guiarla, como franciscano que era el padre Manuel Malo y Malo, que el obispo les encargó de que ella las pueda dirigir. Más adelante hace las fundaciones y cuando tiene que ir a visitar una casa que ella ha fundado, el anillo que tenía como consagrada se lo deja a la Santísima Virgen y le dijo, mira, tú ve tú delante y allana lo que haya que allanar. Entonces, en eso la vemos a ella también, digo coincidencia, pero realmente fue para ella como el carisma que Dios le dio a ella, es un carisma eminentemente mariano. Y a través de Sida lo demostró, a través de su conversación, a través de los escritos, a través del encuentro con las hermanas, todo nos habla de la Virgen María. Me parece una diosidencia interesante, como diríamos. Y qué característica tan importante para todos tener esa cercanía con la Santísima Virgen María, sin duda alguna. Porque aún en medio de que ya conocemos mucho y de nuestra fe, quizás alguno puede pensar que ser muy mariano es hasta peligroso. Y cómo se ha demostrado a través de la vida de los santos, que incluso muchos lo han expresado, que estar cercano a la Virgen es estar cercano a Jesús. Claro. Y qué característica tan importante que ya en lo que llevamos de conversación podemos ya rescatar de la hermana Paula. María como aquella que va por delante. Sí. Quiero preguntarle, hermana, una de las cosas que a mí más me llama la atención de los padres fundadores de las congregaciones es que en muchas historias algunos nunca pensaron en crear una congregación. Ustedes como franciscanas sabemos muy bien que Francisco nunca tuvo en su idea lo que hoy existe. Simplemente se entregaban a Dios, respondieron a Dios y la misma historia fue llevando a lo que posteriormente sería una congregación. ¿Cómo pasa la hermana Paula de este primer servicio a los necesitados allá la idea o cómo se surge la experiencia de lo que después iba a ser la congregación? Bueno, hay ella lo manifiesta en sus conversaciones con las hermanas que de ella de joven quería ser religiosa, no fundadora, ¿verdad? Pero creo que las circunstancias se la fue llevando a ello, porque como les digo, las otras señoras poco a poco fueron dejando en ellas la responsabilidad y ella asumió esa responsabilidad y muy pronto quiso, porque fíjese que hay una cosa, ella llega el 8 de diciembre de 1879, 1880, 1 de enero, ya ellos habían hablado con el obispo, ya habían hablado con el padre Manuel Malo que que las iba a guiar. Ellas inician como un inicio de religiosas, ella y otra hermana. Que ella luego no siguió, pero Amparo Pérez era casada, era viuda, y entonces fue el que inició la obra propiamente, pero luego se responsabiliza. Entonces, una vez de ahí a 6 años, 1886, ya la obra ya estaba en manos de ella prácticamente, porque la otra ya se había ido. Entonces, con el grupo que tenía de otras jóvenes que le acompañaron, el padre Malo las guió primero dándoles algunos reglamentos, algunas pocas, diríamos, normas para que ellas vivieran en comunidad. Pero ella se dio cuenta muy pronto que no era suficiente, que ella debía poder hacer que la congregación fuera aprobada por la iglesia. Y en eso, pues, con toda dirían en experiencia, pero sí la gracia de Dios, comenzó a gestionar ante Roma la congregación para que fuera de derecho pontificio.
Esto le llevó a ella muchísimas fatigas, porque pues tenía que tener primero la aprobación de cada uno de los obispos, donde ella fue fundando casas con la venia del padre Manuel Malo, que era el que la guiaba. Entonces ella comenzó a gestionar eso, que bueno, dura como 20 años, una cosa así, porque les costó muchas cartas, que gracias a Dios también se rescataron esas cartas que escribió ella a Roma al padre Panadero, que se llamaba, fue el nombre que la guía, no me acuerdo ahora el nombre completo del padre Panadero. Patricio Panadero. Entonces, en un momento, ella tenía que escribir a los obispos para que le dieran la aprobación, para que dieran información de cómo trabajaban en cada una de las fundaciones que estaban haciendo ahí, alrededor de Murcia, Yepes, Almagro, Ciudad Real, en Madrid, Toledo, muchas de las fundaciones. Y esto ella pudo lograrlo a finales del año 1900, 26 de marzo de 1900, obtiene lo que llaman el decreto Laudes. Ese es un decreto, como dice, de alabanza, un decreto que dice, bueno, ustedes están trabajando bien. Es más o menos lo que significa un decreto Laudes. Vemos que van bien, eso. Y solo un año después ya obtienen la aprobación por el Papa también, por el Papa León XIII, el 6 de julio de 1901, un año después del decreto de Laudes. Ellas tienen que seguir trabajando en eso porque una cosa es la aprobación de la congregación y luego tenía que gestionar la aprobación de las constituciones. Sigue trabajando con el padre Patricio Panadero, él está en Roma, es comisario de toda la orden allá en Roma. Un hombre que ella ni lo conoció porque era español, pero algunas veces que vino, que ella lo quiso conocer, no fue posible. Pero ella insistió en eso, en todo lo que se le pedía para mandar las estadísticas de las hermanas que eran pocas, todavía 50 hermanas con 10 casas en España, a cumplir todos los requisitos necesarios y fue aprobada luego las constituciones el 14 de septiembre de 1903, el Papa Pío X, que fue el que ya recién entrado, porque el Papa en ese tiempo fue elegido Papa después de la muerte de León XIII. Entonces, eso fue lo que ella, la gran obra de ella fue no solamente volcada hacia los ancianos, hacia los niños, porque fue creando según las necesidades de su tiempo, fue creando los hogares de niñas, pero se dedicó mucho también a los enfermos y a los ancianos. Y en medio de todo eso, ella, por eso la consideramos una mujer muy valiente, una mujer tenaz, una mujer que no se echa atrás por las dificultades. Cuando no se tenía una carta del padre en respuesta a lo que me había mandado, insistía, y entonces logró que la congregación nuestra fue aprobada en el año 1903 por el Papa León XIII, la congregación como tal, pero las constituciones como para completar también el 14 de septiembre de 1903. Es una historia de muchos años de trabajo, ya usted lo dijo, de fatiga, de preocupaciones. Me imagino de una experiencia en que también empezaban a recibir a jóvenes que les gustaba, que les llamaba la atención el carisma. Y en todo eso, la hermana Paula entonces finalmente hasta 1903 logra un pasito, porque después me imagino que lo que viene en cuanto al crecimiento de la orden, en cuanto ya la identidad como tal, ya es otra historia. Hablemos un poquito, hermana, de la parte vocacional, si les parece. ¿Qué hace que aquella obra de la hermana Paula empiece a llamar la atención a otras?
¿Cuáles son las cualidades o características que podríamos distinguir de la hermana Paula? Ya lo dijimos en la parte humana, con sus características, pero ¿cómo podríamos definir espiritual y vocacionalmente a la hermana Paula? Bueno, yo hago un poquito de eco de una cosa que usted dijo antes. La identidad de ella, cuando ella estuvo en esa casa que le llamaban la Casa de la Misericordia, era una casa donde había muchos niños huérfanos y muchos niños que vivían ahí, que pasaban carencias, ¿verdad? Y situaciones de sufrimiento y de todo. Entonces ella estuvo todo ese tiempo allí, 30 años, como muy de cerca con la realidad de la pobreza, con todo eso. Entonces cuando ella viene y inicia esta obra, entonces yo, digamos, yo lo asocio así, lo entiendo así. La, la vida de ella se fue dando dentro de esa realidad. Entonces cuando, por ejemplo, uno, por decir algo, digamos, cuando yo he tenido hambre y he carecido de algo, yo entiendo y me sensibilizo más cuando otra persona o esté viviendo la misma situación. Entonces ella empieza como con esa vida y se entregaban. Ella decía que había que ir donde hubiera una lágrima que enjugar. Entonces hubo una epidemia, un brote de cólera y moría mucha gente, muchísima gente moría en ese tiempo. Entonces las hermanas enterraban los cadáveres. Entonces la atención a los niños, la atención a los pobres, de hecho, y una vida, un testimonio de vida también usted decía antes, de que ese amor a la Virgen, la obra es de Dios y la obra la iba haciendo Dios, ¿verdad? Sin que tal vez ella misma ni se diera dando cuenta, porque ya Dios tenía su plan, cuál era la obra. Iba llamando hermanas, algunas retiraban y ahí seguían perseverando. Pero en esa vida cristiana de ella y que respondía a las necesidades del momento, hubo reconocimientos, por ejemplo, en los ayuntamientos, que le dicen en España, que la municipalidad sería para nosotros, que le daban reconocimientos a las hermanas, pero después. En aquel momento solo era eso, como la presencia, la entrega de ellas, el sacrificio, no tenían salario, sino que andaban sirviendo. Caridad, caridad, caridad era su lema. Entonces ese espíritu de servicio, ese testimonio de vida, era una persona muy jovial. Ella dice, sí, cuando por alguna situación se sentía triste, recuperaba otra vez su ánimo alegre, decidido y volvía a animar a las hermanas. O sea, más que todo pienso yo que lo que atrae, porque si por ejemplo yo pienso en mi vida, cuando yo llegué y conocí a las hermanas, yo las miraba siempre tan alegres, siempre como que ahí había algo. Digo yo, ¿qué será lo que hay aquí que ella vive siempre tan contenta? Entonces tiene que haber un testimonio de vida, una experiencia de Dios que atrae. Y pienso yo que la Madre Paula, ese amor que le tenía a la Virgen, ella decía, hijas mías, somos de la Purísima, y si somos de ella, ella es también nuestra. Y le rezaba, Madre mía Purísima, hacenos todas de Jesús. O sea, yo no sé, ¿verdad? Pero me imagino yo que ese rostro, esa entrega, ese testimonio, una persona espiritual, me imagino yo que era tan llena de Dios que su testimonio de vida era así cercano y caridad, era su lema, caridad a todo mundo, a los pobres, a los enfermos, a las hermanas, a todas las personas. Entonces, no sé eso, Elizabeth, si lo enriquece, pero... No, yo creo que sí. Una de las cosas es que la Madre Paula siempre se sintió convencida de su vocación, segura de su vocación de religiosa y de entrega a Dios. También se sentía amada de Dios y en eso, claro, eso la hace a ella ser completamente entregada a Dios y tenía una fortaleza, una sabiduría, una práctica, una inteligencia práctica para resolver las cosas. Eso atrae mucho a las jóvenes, cuando ve a la Madre Paula que se entrega de lleno a socorrer a los niños, a los ancianos, a ver por ellos. Creo que eso más que todo es lo que ven en ella. Y también pues el carácter afable que tenía ella, pues también, y de las primeras hermanas, porque todo lo que ella vivía
y estaba, dice, una persona orante, una persona dice, de rodillas ante Dios y de pie junto a los pobres. Entonces todo eso hacía que vieran ella un testimonio muy creíble de su entrega a Dios, y que pues otras se dedicaran o se inclinaran también a llevar una vida de entrega a Dios en esos tiempos. Estamos en una época, hermanas, creo que todos lo reconocemos, estamos en una época difícil, porque se habla de mucho secularismo, se habla de que hay cierta apatía como a lo religioso. Y en los testimonios de los santos, y en este caso de la hermana Paula, encontramos ciertas características, ciertas actitudes que hoy diríamos hay que recuperar, ¿verdad? En medio de tantas cosas que escuchamos hoy, ¿cuáles considerarían ustedes que son algunas características de la hermana Paula que hoy tenemos que recuperar? Háblese en nuestras familias, háblese en nuestras parroquias y háblese en nuestras congregaciones religiosas. Bueno, yo diría la experiencia de Dios, porque vivimos en un mundo donde, por ejemplo, las redes sociales no son malas, porque no son malas, sino este mismo medio a nosotros nos está sirviendo. Pero una de las cosas es que se ha sobregirado, es eso, el uso de las redes sociales, donde los jóvenes o las personas, las familias, a veces se han dejado llevar por eso, ¿verdad? Por los medios de comunicación, los celulares, dividen. Como hay una frase ya muy común que se dice, acerca a los de lejos, pero distancia a los que están cerca. Porque entonces la familia, los jóvenes, todos nosotros tenemos que tener como el único centro, es Dios, Jesucristo. Y si una pareja tiene como centro a Dios, ya solo decía Sor Elizabeth, una mujer que pasaba horas de rodillas ante el Santísimo, pero estaba de pie junto a los pobres. ¿Quién sostiene el amor en nosotros? Que es lo que nos lleva a servir, el amor. Entonces, ¿quién tiene la familia? Nos sostiene el amor, pero nos sostiene Dios. El amor de Dios, que es más grande, que es trascendente, porque el amor humano es limitado. O sea, para un joven, ¿qué le motiva a entregar su vida? ¿Qué le motiva para ser responsable, para estudiar, para poner esos valores básicos, si no es desde Dios? Y ella tenía su vida centrada en Dios. Ella, Jesucristo era todo para ella, y oraba, y la pasión era lo que ella más meditaba, y la pasión, ella decía que era como lo que el sufrimiento de Jesucristo en la pasión, a ella la tocaba y lloraba, y se sentía así como eso que Sor también decía, amada por Dios. Entonces, cuando uno tiene una experiencia de amor de Dios y se siente como, no en teoría, ¿verdad? Porque uno dice, sí, Dios me ama, pero cuando usted hace una experiencia de Dios, sabiendo que somos débiles, que somos frágiles, que Dios nos ama sin condiciones, entonces es ahí donde uno hace como el giro, digamos, para decir, si Dios me ama, ¿qué hago yo a tanto amor? Entonces yo pienso que la Madre Paula en su tiempo, y nosotros en el de nosotros, tenemos como que estar abiertos a tener esa experiencia de Dios y a compartir lo que Dios hace en mí, porque Dios ha hecho una obra en mí y la está haciendo sin que yo merezca nada. Dios me llamó, yo me siento amada por Dios, yo siento, pero necesitamos como eso, sacar el espacio y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Que mucho lo decía San Francisco también, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, si hacemos esa pregunta y uno de verdad escucha, porque hay demasiado ruido, alboroto y distracciones, ¿verdad? Superficiales, que en realidad no llenan el corazón humano. Sí, yo me quedo en lo que usted dijo, esa experiencia de Dios que hoy muchos, incluso nosotros, a veces perdemos, porque nos dejamos llevar por otras voces, por el ruido de muchas cosas. Y porque la experiencia de Dios no puede ser una experiencia de Dios, digamos que aparente. Usted no puede ser cristiano sin tener esa noción de ayudar a los más necesitados. Usted no puede ser cristiano ubicado según su conveniencia, en un lugar sí, en un lugar no.
Cuando hablamos del ser cristiano, es como diríamos en la filosofía, ontológicamente, es todo el ser es cristiano. Y por lo que nos han comentado de la hermana Paula, encontramos una persona que era cristiana absolutamente en todo. Y vivía una experiencia de Dios en los pobres, en su personalidad y en su respuesta al llamado. Qué importante es que nosotros hoy podamos reconocer figuras que tienen esa experiencia de Dios. Quiero hacer las dos preguntas como para ir ya cerrando este espacio. La primera es, ¿cómo podemos conocer más acerca de la hermana Paula? ¿En qué sitio web, en qué lugares podríamos visitar para conocer más acerca de la hermana Paula? Y la segunda pregunta es, bueno, ¿qué está realizando o qué va a realizar la congregación durante este año a nivel celebrativo para este acontecimiento tan importante? Bueno, en las redes sociales tenemos Facebook, sale PB, o sea, P minúscula y V, Franciscanas Costa Rica. Así sale el Facebook. La página web también, www.franciscanas de la Purísima, que esa la maneja más la congregación desde España. Y bueno, los números de teléfono, por si acaso las personas quisieran tener algún contacto, el 2441-4693, que es el de la sede provincial. Y muy importante lo que usted nos pregunta sobre la celebración. O sea, este es un año jubilar. Para nosotros este es un año de gracia, porque estos 175 años que está cumpliendo la Madre Paula de nacimiento, nosotros estamos con un año de actividades. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, visitando las parroquias, las diócesis. De hecho, mandamos un comunicado a todos los obispos de Costa Rica, donde tenemos presencia, también en Panamá, en Cuba, en Nicaragua. Hicimos un comunicado para estar como comunión, porque es toda la congregación la que está participando, ¿verdad? Entonces hicimos una carta para todos los obispos, las diócesis están enterados. También en las parroquias, hemos ido a visitar muchas parroquias y hemos dicho a la gente, ayúdennos porque los santos los hace la gente. Cuando la gente les tiene devoción, cuando la gente les da a conocer y eso no se puede ocultar, la santidad de ellos. Entonces hemos ido a las parroquias, entregado estampitas, libritos para que la gente la conozca y tenemos un grupo de misión compartida en todas las comunidades que también son laicos afines al carisma, que nos están ayudando a darla a conocer y a celebrar, digamos, de esta manera que nosotros estamos con un año tan importante y que de hecho ella está en un proceso, ¿verdad? El Vaticano pone como unos requisitos. Entonces, primero es sierva, después es venerable, ahorita es venerable. El milagro que necesitamos es para que la declaren beata y luego santa. De hecho, ya tenemos un proceso que hacen los teólogos en España, en el Vaticano, perdón, y entonces esos teólogos dieron votos positivos de que ella tiene virtudes heroicas. Entonces ya es un modelo para la iglesia, pero estamos en un proceso por eso este año es muy importante para. Y bueno, sí invitamos a la gente, ¿verdad? Que si necesitan orientación o necesitan conocerla, ella tiene una vida de santidad. La iglesia todavía no la reconoce así porque la iglesia es sabia y prudente, entonces pide muchos requisitos. Pero sí, ella tiene virtudes heroicas y se entregó a la caridad de una manera que, bueno, sobresaliente, ¿verdad? Y que es un estilo que a nosotros nos motiva mucho. El Papa Francisco hablaba de los santos que justamente no están en el calendario romano, ¿verdad? Uh-huh. Esa santidad de ropero, esa santidad que está en muchas personas, que incluso en nuestras comunidades, posiblemente hombres y mujeres con una vida santa. No dudamos de las virtudes heroicas de la hermana Paula, y sí conocemos que el proceso para llevarla a los altares es un proceso a veces largo, pero que solo se da en virtud, como usted lo decía, de que podamos conocer este testimonio de santidad, conocer de ella y, por qué no, hasta dejarnos impactar por su vida, por su testimonio,
y que este modelo también a nosotros nos sirva para seguir adelante. Los santos, por encima de que muchos hablan de idolatrías y demás, los santos al final son modelos que nos tienen que animar para emprender un camino que ya ellos tuvieron que emprender. No dudamos que la vida de la hermana Paula fue difícil también. Y aún así, en medio de su dificultad, pudo responder. Y qué bonito modelo de responder a la luz de esa cercanía con la Madre Santísima. Sí. Quiero agregar que, bueno, la Madre Paula murió en 1913, o sea, pocos años después de haber obtenido la aprobación de la congregación. Ya después de eso, ya dejó de ser superiora de la congregación, otras pusieron el relevo. Pero y el proceso de canonización se inició en 1995 y se terminó en 1997. 2 años se llevó el proceso porque pues hay una serie de requisitos para todo eso. Entonces, de ahí para acá, pues siempre se ha trabajado, se estaba en contacto con Roma, todas las cosas, hasta, como le digo, dice la hermana, hasta declararla venerable en el 2017. Sí, a mí me queda como el deseo de compartir de lo que usted decía antes, de que a veces el amor a la Virgen pareciera como que le resta importancia a Jesucristo. Pero, por ejemplo, San Luis de Montfort, que fue uno de los primeros que defendió la Inmaculada. Después Maximiliano Kolbe, un santo franciscano que es de la milicia, la Inmaculada, también fue uno que se dedicó a defender la Inmaculada. Dumont Scott. Ajá, Dumont Scott, que son también un fraile franciscano. O sea, y ellos dicen que no tengamos miedo de amar a la Virgen porque no la vamos a amar más que Jesucristo. Entonces Jesucristo ama a su madre, ¿verdad? Entonces nosotros, o sea, compartir eso, ¿verdad? Que el amor a la Virgen no le resta porque nosotros no es que la Virgen sea el centro. Nuestra congregación es cristocéntrica, pero sí tiene por el carisma, por la espiritualidad nuestra, somos de la Purísima, pero no quiere decir que Jesucristo no sea el centro, sino que Él es todo. Lo que pasa que lo tenemos desde eso, como que ella es, ¿cómo decirlo? Como le decía, la que nos lleva. Sí, la que nos lleva a Jesús, y ella decía, la Virgen sostiene esta barquilla para que no se hunda, y siempre rezaba así a la Virgen, que aunque la viera que a veces se subieran las olas y tuviéramos tempestad, que ella nos llevara y nos librara a la congregación. Ya casi tenemos 145 años de fundación y aquí vamos, ¿verdad? Los tiempos son difíciles, las vocaciones han bajado un poco, pero también me parece una cosa muy bonita que usted decía. La vida cristiana no se puede vivir desde verdad aquí, como encerradito, qué bonito, yo amo a Dios y amo a Jesucristo y vivo así. Sino, ahorita vivimos pronto el Jueves Santo, el lavatorio de los pies, y Jesús le lavó los pies a 12 apóstoles que no eran, digamos, sus preferidos, eran diferentes todos. Entonces, el lavar los pies, el servir a los demás, es eso, como entregarse, y no hay nada que a usted le dé más felicidad, que usted se sienta más pleno, sino con el servir a los demás de una manera desinteresada. Cuando se hace el servicio así, con ese amor, a los ancianos, a lo que le toque a usted, ¿verdad? Porque en la iglesia hay muchos servicios, pero qué bonito es lavarnos los pies y ayudarnos, amarnos como hermanos, que ese es el sueño de Dios. Yo quiero regalarle este folletito que resume mucho la vida de la Madre Paula, escrito por una de nuestras hermanas españolas. Bueno, le prometo que lo leeré. Tendré la oportunidad de leerlo. Y bueno, hermanas, gracias por querer compartirnos acerca de su madre fundadora. Gracias por querer tener este espacio en la diócesis y en nuestras redes sociales. Sepan que las puertas de estos medios diocesanos están abiertas a lo que necesiten y con mucho gusto las recibiremos. Que esperemos que no sea la última vez, ¿verdad? Muchísimas gracias por darnos este espacio y poder dar a conocer a nuestra madre fundadora. Y bueno, cualquier actividad que involucre a nuestra diócesis, ojalá podamos darla a conocer también para que otros participen. Estamos tratando durante este año, sobre todo
iniciar proyectos para dar a conocer más la riqueza de la vida consagrada de nuestra diócesis. No solamente saber que están ahí, sino cuál es su vida, cuál es su carisma, cómo se desarrollan en su vocación. Porque el Papa lo ha dicho, la vida consagrada enriquece la vida de la Iglesia. Y las diócesis se enriquecen de la vida consagrada. Y la vida consagrada se enriquece también del poder compartir con el pueblo de Dios. Claro que sí. Entonces, qué bonita oportunidad de conocerlas hoy, de conocer de la Madre Fundadora, y que usted que nos ve y que nos escucha también pueda conocer un poco más de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción, que están ubicadas, para los que están pensando dónde están. Bueno, aquí en Alajuela estamos 500 metros al este de la Iglesia de la Agonía de los Padres Redentoristas. Ahí tenemos una comunidad, bueno, tenemos 3 comunidades, tenemos la sede provincial, una casa de retiro y una casa donde están las hermanas mayores, que es como una casa de descanso, donde están las hermanas que ya están ancianas, pero que ya necesitan un espacio como más, una casa con condiciones para sus limitaciones, donde ahí sobre Elizabeth es la superiora de esa comunidad. Tenemos comunidad en Cartago, tenemos ahí un hogar de ancianos, una casa contigua al Hospital Más Peralta y la casa noviciado. Y bueno, aquí en Costa Rica tenemos varias comunidades, pero en Alajuela esa está ahí por la iglesia de los Padres Redentoristas, 500 al este. Y pues sí, ahí estamos siempre para servirnos y ayudarnos unos a otros, con mucho gusto, y volver a agradecerle, ¿verdad?, el espacio que usted nos da, que para nosotros es muy valioso, y de verdad nos sentimos muy agradecidos con la diócesis y con usted que nos dio este espacio y que nos ha abierto las puertas del estudio. Bueno, muchas gracias, hermanas. Y bueno, en una diócesis que también está bajo la advocación de la Madre Santísima, en este caso la advocación del Pilar, que ella siga conduciendo nuestra iglesia diocesana, que sea la que vaya adelante para que nos lleve a Jesús. Qué mejor experiencia que poder decirle a nuestra Madre, en medio de la cercanía que estamos a la Semana Santa: toma nuestra iglesia y llévanos a Jesús. Nos despedimos de este espacio, Historia de una Vocación, conociendo a la hermana Paula, y nos vemos en la próxima edición. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre interceda por nosotros.